Bienvenidos a otro video de la serie de Clean Code en la automatización de pruebas. En el video de hoy nos vamos a enfocar 100% en cómo implementar los métodos siguiendo los principios, las buenas prácticas de Clean Code. En los videos anteriores, en los dos videos anteriores, vimos cómo implementar una arquitectura siguiendo buenas prácticas en la automatización de pruebas, cómo hacer una arquitectura limpia, cómo hacer también que nuestras clases también sigan las buenas prácticas de Clean Code. Primeramente, como estuvimos viendo en los videos anteriores, tenemos que definir bien la arquitectura de nuestro sistema, que es lo fundamental. Después, para poder mantener bien esta arquitectura, tenemos que definir bien la relación entre clases, cómo implementar nuestras clases siguiendo las buenas prácticas y también utilizando patrones de diseño, que también lo vimos en videos anteriores. Y hoy nos vamos a enfocar en cómo implementar los métodos, que bueno, finalmente las clases están compuestas por métodos. Si no hacemos también que nuestros métodos sigan las buenas prácticas, vamos a afectar nuestra implementación y no va a ser legible y no va a ser los principios de Clean Code. Por lo tanto, este es el tercer pilar, podemos decir, porque debemos tener muy presente a la hora de implementar nuestros test automatizados. Los tres pilares serían la arquitectura del proyecto de automatización, las clases y por último los métodos. Estos serían como la estructura fundamental que nosotros debemos seguir para lograr que nuestro código sea limpio. Entonces, como les decía, vamos a enfocarnos hoy en los métodos. Bueno, para los métodos hay una regla fundamental, o más bien dos reglas fundamentales que debemos seguir sí o sí como principio básico para lograr que nuestros métodos sigan los principios de Clean Code. La primera regla que debemos tener muy presente en los métodos es que los métodos deben ser pequeños, al igual que las clases. Esta regla se cumple tanto en los métodos como en las clases. Y la segunda regla para los métodos es que los métodos deberían ser aún más pequeños. Bueno, como pueden ver, tendríamos las mismas dos reglas que veíamos en el video anterior de las clases para los métodos, lo cual es una muy buena noticia porque siguiendo estas dos reglas, solamente teniendo esta regla de que debemos implementar métodos y clases pequeñas, vamos a lograr muy buenos resultados dentro de la implementación de nuestros proyectos o frameworks de automatización. Bien, ¿cómo nosotros implementamos o qué debemos hacer para implementar en nuestros métodos pequeños siguiendo estas reglas de Clean Code? Bueno, para eso debemos tener presente que los métodos deben hacer solo una cosa y esa cosa que hagan deben hacerlo bien. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener métodos que no cambien dos cosas diferentes entre el mismo objeto. No debería existir un método que cambie el estado de un objeto y a la vez retorne algún atributo o algún estado del objeto. Deberíamos estas dos eh, acciones tenerlas en diferentes métodos, la de cambiar el estado del objeto y la de retornar algún valor del objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo más concreto con código de cómo esto lo vemos cuando estamos implementando los métodos. Imaginémonos que tenemos este método dentro de nuestro código de automatización de pruebas, setAttribute. Si leemos este método, vemos que tiene tres parámetros, uno que es el web element, otro que es el nombre del atributo y el último es el valor que se le va a asignar al atributo. Entonces, por el nombre y por los parámetros podemos entender que este método va a cambiar el web element que se le pasa por parámetro, le va a cambiar el atributo que también se le define en el parámetro y le va a asignar el valor que se le define en el parámetro. Hasta ahí vamos bien, pero si nos fijamos, este método también retorna un valor booleano. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Bueno, evidentemente este método hace dos cosas. Uno, cambia el atributo de un web element y también retorna un valor booleano, que bueno, esto pudiéramos pensar solamente viendo la perspectiva, ¿no?, de un nuevo desarrollador que está viendo nuestra implementación, puede pensar, bueno, este valor booleano probablemente sea de que si el atributo se cambia correctamente, nos va a retornar true, y si el atributo no se pudo cambiar por alguna razón, va a retornar falso. Pero bueno, también pudiera cuestionarse, ¿no?, si es que se está preguntando antes que el atributo existe o no y está devolviendo esto. Entonces, ese sería el primer problema. Otro problema que nosotros vemos con esta implementación es que cuando nosotros utilizamos este método
en una sentencia if, por ejemplo, en este caso, if set attribute, aquí nosotros pudiéramos también pudiera llegar a confundir esta sentencia, porque pudiera confundir en saber si estamos preguntando porque se setió correctamente un atributo con esta sentencia o está preguntando de que se setió anteriormente este atributo. Entonces, este problema viene dado porque el método setAttribute no cumple con lo que veíamos de las reglas de que los métodos deben hacer solo una cosa. Este método, como bien dijimos, está haciendo dos cosas, cambiando el atributo y también retornando algo de esta clase, ¿no? o de esta implementación. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos esto? ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, primero tener en cuenta que estas implementaciones las debemos evitar. O los métodos nos cambian un valor dentro de nuestra clase o retornan algo en otra clase. Por ejemplo, esto clásico también se ve en el método que cuando creamos una clase, que tenemos los métodos set y los métodos get. Los estándares o las buenas prácticas se siguen es tener métodos set que son de tipo void y nos cambia un valor, y también después tenemos los métodos que nos retornan un atributo de la clase que va a retornar en dependencia del tipo de ese atributo. Si es booleano, nos va a retornar ese valor booleano. Entonces, volviendo a este ejemplo, ¿cuál sería la solución? Bueno, pudiéramos tener dos métodos, es decir, dividir este método setAttribute en dos. Uno, que sería setAttribute, que nos retorna un valor que nos retorna tipo void, es decir, va a cambiar el atributo y no va a retornarnos ningún valor. Y después tenemos otro método que se llama attributeExist. Y este método sí nos retorna un atributo booleano. Y como podemos ver también con los nombres, súper claro que van a hacer estos dos métodos. El primero, cambiar el atributo y más nada porque es void. Y el segundo nos va a decir si el atributo existe o no y nos va a retornar verdadero o falso. Y fíjense también que cuando utilizamos estos métodos en un if, también nos queda mucho más legible nuestro código. Cualquier desarrollador que esté viendo el código por primera vez, de la primera lectura que haga nuestro código, lo va a entender. Dice, sí, el atributo existe, entonces setea ese atributo. Entonces, de esta manera, como lo podemos ver también dentro del libro Clean Code, que tiene un ejemplo muy parecido a este, lo que no está aplicado a la automatización de pruebas, vemos que los métodos deben ser, con esta implementación que sería la correcta, métodos que hagan solo una cosa y también métodos más pequeños, porque si dividimos el método anterior en dos, vamos a tener dos métodos, pero cada uno de estos dos métodos va a ser más pequeño, y esto también va a ayudar a la legibilidad de nuestro código. Entonces veamos ahora un segundo ejemplo de buenas prácticas que debemos cumplir para que nuestros métodos sigan los principios de código limpio. Los métodos no deben tener efectos secundarios o side effects, como también se conoce. ¿Qué significa esto? Que los métodos no deben, cuando nosotros implementamos un método, no deben hacer cosas que no estamos esperando. No estamos esperando según el nombre. El nombre, la firma de un método, el nombre y los parámetros, no, le dan al desarrollador, cuando está leyendo el código, una especificación, ¿no? de qué es lo que hace ese método. Entonces, si un método dice que va a hacer una cosa, no puede hacer cosas ocultas que el desarrollador no esté esperando, porque esto puede traer problemas en el mantenimiento del proyecto de automatización en este caso. Vamos ahora a ver un ejemplo más concreto de cuándo sucede esto, ¿no? de que los efectos tienen, de que los métodos tienen efectos secundarios. Vamos a analizar este método. Este método es un método que su nombre dice login as, y tiene como parámetro, le pasan el driver, un usuario y un password. Vean que la primera línea lo que hace es insertar el usuario en la base de datos, y después vemos que se está entrando un texto en la interfaz de usuario, ¿no? en el user input, y después en password input se está entrando el texto del usuario, el password, y por último vemos que se hace clic en el botón del login. Es decir, nos estamos logueando, y en la primera línea estamos también insertando el usuario en la base de datos, que por lo que también vemos en el método, ¿no? se sobreentiende que se está insertando el usuario para poder loguearnos con el usuario. Ahora bien, si nos ponemos a analizar con este método, ¿qué efecto secundario podemos ver acá?
Bueno, el efecto secundario aquí, sin lugar a dudas, es la primera línea. Si el desarrollador que está viendo nuestro código, suponiendo que nosotros implementamos este código, cuando vea el método login as sin ir a la implementación, es decir, va a utilizar este método, nunca va a esperar que este método también haga inserciones en la base de datos, es decir, que tenga un acceso a base de datos. ¿Y qué es lo que puede suceder con esto? ¿Por qué esto es una mala práctica? Bueno, porque cuando un desarrollador que está utilizando nuestro código llama a este método, no va a esperar esto, que tenga acceso a la base de datos y puede que antes no haya creado la conexión a la base de datos y entonces falle este método. Y claro, cuando falle el método porque no hubo una conexión a base de datos y es lo que está tratando de hacer un login, evidentemente va a parecer absurdo, ¿no? De por qué está fallando por eso. Y también otro problema puede ser que si el desarrollador está utilizando este método en varios lugares del código, probablemente, en caso de que no falle la conexión a la base de datos, probablemente este usuario se esté duplicando, ¿no? Y se esté insertando varias veces en la base de datos, lo cual tampoco es una buena práctica. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, que los métodos no deben tener efectos secundarios. ¿Cuál pudiera ser la solución en este caso? Bueno, un proyecto de automatización, lo más común es que estos métodos o estas acciones, ¿no? Para preparar nuestro test de que tenga datos, por ejemplo, en la base de datos, es que esto se suele hacer, por ejemplo, en método setup de si estamos utilizando DGNG o JUnit. En método setup se agrega, se pudiera agregar esta línea, database query insert user, ahí insertamos el usuario y entonces después sí podemos loguearnos directamente con nuestro método y sabemos que cada vez que vamos a llamar al método, este método lo único que va a hacer es hacer el login, como su nombre lo indica. No va a hacer más nada ni va a acceder a la base de datos. Entonces, esto es otra de las buenas prácticas, de las más importantes que debemos tener en cuenta cuando implementamos nuestros métodos. Bueno, para concluir con esta parte de métodos en Clean Code, debemos tener en cuenta como un resumen que primero los métodos deben ser pequeños, pocas líneas de código. Vimos algunos de los ejemplos como dividiendo métodos logramos esto, que los métodos que hacen más de una cosa. Como segundo tips que podemos recomendar también es que solo deben hacer una cosa y hacerlo bien, como bien les decía que vimos en los ejemplos anteriores. Los métodos deben responder algo o hacen algo, pero no ambas cosas. También esto lo vimos en los ejemplos anteriores con código. No podemos en el mismo método retornar un estado del objeto y también cambiar otro estado del objeto, ¿no? Y como vimos en el último ejemplo, no deben tener efectos secundarios. En el libro de Clean Code hay muchos más ejemplos. Yo les traje dos de los ejemplos más importantes y también que más fácil podemos aplicar en nuestra automatización y que mejores resultados nos pueden dar en poco tiempo y también sin mucho esfuerzo. Entonces, si quieren conocer más buenas prácticas para aplicar dentro de nuestros métodos para lograr que nuestro código sea limpio, díganme en los comentarios y estaré haciendo próximos videos, ¿no? Para cubrir todas las buenas prácticas de Clean Code que debemos seguir en los métodos. Y hasta aquí el video de hoy. Para el próximo video estaremos viendo refactoring. Vamos a ver ejemplos de cómo refactorizar nuestro código, que este es el segundo tema más importante de toda esta serie. Hasta ahora hemos visto cómo hacer código limpio, pero debemos también saber cómo ir mejorando nuestro código a medida que va avanzando el tiempo que vamos manteniendo nuestras automatizaciones. Y este a veces suele ser el dolor de cabeza más grande cuando entramos en un proyecto y ya tenemos un proyecto de automatización que lleva años y nunca se ha refactorizado. Y entonces empezar con todo este tema de refactorización puede ser bastante complejo. Entonces en el próximo video vamos a ver las buenas prácticas de refactoring y cómo la podemos aplicar dentro de nuestros proyectos de automatización para lograr que nuestros proyectos sean más mantenibles en el tiempo y mantener el código limpio, que lo vimos en los videos anteriores, cómo lograrlo. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao.